Buenas tardes a todos. Felicitar a todos los alumnos que están participando el día de hoy. Es para mí un placer enorme y una felicidad enorme presentar a estos alumnos, a los que tuve a bien este semestre que concluyó impartirles la materia de Psicología del Delito. Entonces, me siento muy feliz de compartir esta mesa con ellos, muy orgullosa de ellos, muy contenta por sus trabajos. Me gustaría, antes de cederles la palabra, hacer una pequeña introducción. En este caso, el trabajo que los alumnos van a presentar es su trabajo final de la materia de Psicología del Delito, lo que ellos elaboraron a lo largo del semestre como una investigación personal, más los temas que fuimos viendo en la materia, realizaron un perfil psicológico de un criminal, que es muy diferente a un perfil criminológico. ¿Por qué? Porque a nosotros dentro de la psicología, en el campo del delito, lo que nos corresponde, lo que nos toca observar o de lo que tenemos que dar cuenta es de qué pasa en la mente, en las emociones, en el psiquismo de ese sujeto, de ese hombre o de esa mujer que cometió cierto delito. Alguno de los compañeros docentes que se presentó antes mencionaba la historia de vida, creo que fue el maestro Castillo, que decía hay que irnos más para atrás. Y efectivamente, también en la delincuencia, en este tema también hay que irnos más para atrás, escuchar y poder entender qué pasó con ese sujeto desde la infancia, desde la adolescencia, qué lo llevó, cómo fue su vida, cómo fue su sostén, si no hubo sostén, etcétera, a lo largo de su desarrollo de vida para saber qué fue o cuáles fueron las atenuantes o los factores que lo llevaron a delinquir. Entonces, parte de esto, más la parte de la psicopatología, es la investigación que realizaron los alumnos. Y es muy importante también comentarles, si alguien viene de nuevo ingreso o de los primeros semestres, se van a dar cuenta llegando a séptimo semestre, que es cuando se imparte esta materia, que se conjunta psicología clínica, psicología social, obviamente psicología del delito, se ven otros aspectos y se conjuntan las demás áreas que ya han estudiado. La entrevista, muy importante. En este caso ellos no realizaron una entrevista, pero hicieron una investigación de tal cual, como si buscando los datos, como si los hubieran entrevistado. Entonces es un placer para mí presentarlos, son unos trabajos muy importantes para sus compañeros. Entonces comienzo presentando al alumno destacado José Mariano Alpizar Delgado. Él pasa al octavo semestre de la licenciatura en psicología aquí en el CIES. Sus áreas de interés son la neuropsicología, la psicología forense y el peritaje. Se ha mantenido en educación continua en asistencias a cursos, masterclass y congresos como temas de transgresión, violencia y delincuencia, neuropsicología forense, especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida. Ha estado en el segundo Congreso Internacional de Psicología de Manual Moderno. Ha estado en cursos de peritajes psicológicos y atención a víctimas de violencias, relación interdependiente, trastorno esquizoafectivo y actualización continua en perspectiva de género. Él tiene experiencia en prácticas académicas en neuropsicoterapia en GANEM, ha impartido talleres en escuelas destinadas a niños, niñas y adolescentes en temas de sexualidad, sexting y acoso escolar. Está en proceso de realización su artículo de investigación con la línea de investigación Mujeres Trans. También ha realizado la práctica académica en el Centro de Desintoxicación Nueva Vida de Adicciones en la materia de adicciones y compulsiones del sexto semestre. Su tema de hoy es el perfil psicológico criminal de Saúl Marroquín, el sádico. Adelante, Mariano. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy José Mariano y sí, voy a hablar de el sádico. Su nombre completo es Raúl Ociel Marroquín Reyes, con la edad de 42 años actualmente. Su apodo es el sádico y él nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980. Sí. Gracias. La infancia. Bueno, él es hijo de Roberto Marroquín y Gloria Reyes. No hay antecedentes familiares, es decir, no hay antecedentes de hermanos o de más familia.
Fue una familia de bajos recursos económicos y creció en un ambiente hostil y violento. Su padre lo trató con golpes e insultos. Debido a estas conductas y educación machista e incluso homofóbica, entendió que estaba bien el repudiar a la comunidad LGBT. Sí. Bueno, de acuerdo con Winnicott, él señala que la agresión es la reacción a la frustración de dos fuentes principales de energía que posee el individuo. También menciona que el sentimiento de culpa es la angustia vinculada con el concepto de ambivalencia, implicando cierto grado de integración del yo y los límites, así como la introyección de la angustia. Esto quiere decir que en el momento y en el desarrollo de Marroquín, sus padres no le dieron este holding, es decir, un sostén emocional, un sostén donde se sentía apapachado, querido y sobre todo, pues él no tuvo esta parte de sentir empatía por un tercero. Es muy importante el desarrollo porque aquí es donde empieza a introyectarse esa parte desde niños. Marroquín, al no tener eso, pues creció siendo una persona violenta y agresiva. Siguiente, por favor. En la adolescencia. Bueno, su padre lo llevaba a lugares o con personas que se dedicaban al sexo servicio, es decir, prostitutas, y él mencionaba y recuerda a Marroquín que decía a su padre, claro, ahí está un maricón, un joto. Esto a través de que él no aceptaba el tener relaciones con dichas mujeres. Cuando tenía 18 años de edad, se alistó para el ejército para estudiar medicina. No logra ingresar. Sin embargo, ascendió como sargento del 5º Batallón de Infantería en Tampico, pero tras 4 años de servicio, fue expulsado al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Esto a su vez, saliendo, pues no encuentra trabajo y él se muda a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, siguiente por favor, gracias. Siguiente. Ay, gracias. Cuando se muda a la Ciudad de México, él sigue delinquiendo ya que no encuentra ningún trabajo y de la misma forma, robo con violencia. Pero esto se convirtió en secuestros, incluso llegó a asesinar. Esto gracias a su amigo y cómplice Enrique Madrid, siendo quien da la idea de ganar dinero a través del mismo. Siguiente, por favor. Al tener antecedentes violentos en casa, al pertenecer a un batallón de infantería donde empieza a tener herramientas, técnicas militares, incluso un sentimiento reprimido, pues esto lo que ocasiona es que se convierte en el blanco perfecto para que desate un maquiavelismo y esto a su vez detonara una estructura psicótica. Siguiente, por favor. Gracias. El modo operandi. Bueno, él, al estar en la Ciudad de México y al tener odio hacia la comunidad LGBT, él asiste a lugares como antros, bares de zona rosa, lugares que son concurridos por dicha comunidad. Es ahí donde él entablaba conversaciones con las personas y empezaba a ganar su confianza. Esto, él filtraba información para saber si las personas tenían los suficientes recursos económicos y si no era así, pues los desechaba. Pero él al momento de ganarlos y engancharlos en su plática y demás, los lleva con engaños a su apartamento. Un apartamento que se ubica en la colonia Asturias y es un departamento donde lo preparó para tener a dichos chicos en cautiverio. El cautiverio duraba entre 5 a 7 días, donde los torturaba. Con una navaja les grababa un pentagrama invertido como un símbolo satánico y les quitaba la piel con él mismo. Más adelante los ataba de muñecas y pies con cinchos blancos y en el cuello les colocaba cinchos negros donde eran asfixiados y después los desmembraba, los metía en bolsas de plástico de color negra o maletas igual, del mismo color. Más adelante, siguiente por favor, gracias. La escena del crimen y junto con el perfil geográfico pues era en su departamento, pero una vez que hacía esto, él pues los desechaba cerca de su departamento, incluso cerca del metro Chabacano.
Siguiente, por favor. Arresto y condena. El arresto de Marroquín fue muy curioso, debido a que como ya la Agencia Federal de Investigación lo estaba investigando, lo estaba buscando, y estaba en la zona donde él abandonaba dichas maletas, pues él lo que hace es, iba justo con una maleta, no se da cuenta que de la maleta escurría sangre, incluso el olor, y curiosamente iba pasando un corredor con su perro, donde el perro se inquietó, y esto pues llamó la atención de los agentes y al mismo tiempo de la persona. Es así como dan con él. En ese mismo año, que fue en el 2006, con tan solo 25 años de edad, fue detenido por los elementos del AFI, el 23 de enero, donde lo condenaron a 280 años de prisión en el 2010 por homicidio agravado y secuestros de al menos 4 hombres homosexuales. Sí. Gracias. Victimología. Bueno, Marroquín, la victimología de él era personas homosexuales jóvenes de altos recursos económicos. Dentro de ellos se encontraron Jonathan Razo Ayala, estudiante de 20 años de edad, Ricardo López Hernández, un empleado de una televisora de la Ciudad de México, Armando Rivas Pérez, de 25 años de edad, junto con su novio, Víctor Ángel Iván Valdera, de la misma edad. Sí. Declaraciones de Marroquín. Cuando estas personas pasaban frente a mí, ya eran muertos vivientes. En mi cabeza ya estaban muertas. Por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Marroquín, 2006. Siguiente. Luego, siguiente, por favor. Gracias. De acuerdo con la psicopatología y el trabajo que hicimos durante la carrera, durante el semestre, yo me basé al DSM-5 y el 301.81, trastorno de personalidad narcisista, es algo que empata demasiado con Marroquín, siendo que, bueno, caracterizando por tener un patrón dominante de grandeza, esto de forma fantasiosa, incluso de comportamiento. Tener una necesidad de admiración e incluso la falta de empatía, que esto conlleva desde su infancia y en el desarrollo en el que fue creciendo. Vicente Garrido habla del narcisismo maligno. Es donde hay conductas de agresión sádica, física y psicológica. En este caso, Marroquín lo tenía. Teniendo acciones de violencia si se siente atacado o agredido por un tercero, no teniendo empatía y es un manipulador. Habla también Vicente Garrido de una psicopatía, el cual Marroquín también tenía, que es donde él tenía esta disposición de seducir a un otro, a esta persona homosexual, y manipularlo, explorar sin tener conciencia, incluso sin sentimientos de culpa o de arrepentimiento. Los utilizaba. Básicamente, él estaba presentando un comportamiento psicópata, es decir, estaba actuando ya su deseo, que es el torturar de forma sádica, el asesinar, incluso decir que era algo bueno porque estaba erradicando con la homosexualidad en ese año. Y asimismo tiene pues una estructura psicótica debido a que la psicosis, si bien recordamos, es fuera de la realidad. Siguiente, por favor. La hipótesis que yo hago, de acuerdo a todos sus antecedentes y su desarrollo, pues Marroquín enfrentaba una situación con su padre, el machismo y la represión, el cual pues me hace a mí llegar que Marroquín posiblemente haya sido un homosexual reprimido y por ende empezó a atacar a personas homosexuales quienes sí podían ser libres de amar a quien ellos querían. Siguiente. Prevención. Es algo muy importante que como psicólogos lo abarquemos en diferentes áreas e incluso en nuestras vidas. La equidad de autoridad es muy importante en la familia debido a que cumple con un rol de implementar límites, reglas y acuerdos. Esto para un desarrollo de forma favorable para los niños, incluso hasta
la adolescencia, porque en estas edades es donde empiezan a ver y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. También es importante crear ese vínculo y sentirse en pertenencia con sus pares, es decir, con amigos, con familiares, en la escuela, porque esto ayuda demasiado la parte de sociabilidad y estar apoyado, sentirse en esa red de apoyo con los demás para que sus miedos, la angustia, la ansiedad disminuya y la persona pueda hablar. Conocer, identificar y manejar momentos y situaciones en donde las emociones y sentimientos estén presentes. Esto, pues teniendo una responsabilidad afectiva e inteligencia emocional. Esto a través de psicoterapia, pero también de forma propia, ya que de forma propia es muy importante identificar nuestras emociones, en qué momento las estamos teniendo y sobre todo seguir este seguimiento en psicoterapia, la que ustedes deseen o la más favorable en esa situación. Siguiente, por favor. Bueno, frente a él, yo de forma presencial, teniendo una entrevista semiestructurada y aplicando una batería de pruebas tanto psicológicas como neuropsicológicas, aplicaría las siguientes. WISE-4 de Scarlett-Wechsler, que es una prueba que nos ayuda a medir el coeficiente intelectual de la persona. Banfe nos ayuda a diagnosticar y sobre todo el saber cómo funcionan nuestros lóbulos frontales. Se encarga de eso y ver si hay alguna alteración o algo en la parte frontal. Y asimismo vemos funciones ejecutivas, procesos cognitivos. Aplicaría tres pruebas proyectivas, que es el DFH, el test de la familia y el HTP. Estas pruebas nos permiten conocer su autoconcepto y el concepto que tiene también hacia sus demás esferas, es decir, cómo percibe a su familia, cómo se percibe él, cómo se desarrolla en el mundo de afuera y demás. Y por último, aplicaría la triada oscura. La triada oscura es esta prueba o este test que nos mide el nivel de maquiavelismo, narcisismo y psicosis. Siguiente. Asimismo, haría tres preguntas centrales, que serían las siguientes. Declarándote no homófobo, entonces, ¿qué sentías al estar con un homosexual? ¿Alguna vez sentiste algo por tus víctimas? ¿Algún deseo sexual? ¿Por qué solo hombres homosexuales y no mujeres homosexuales, personas trans u otra perteneciente a la comunidad LGBT? Y pues bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Y muy importante, cuando Mariano, todos lo van a mencionar desde su investigación, Mariano habla de la prevención. Es un tema importante que se toca en psicología del delito. Como psicólogos, después de investigar el delito, después de investigar a la persona que delinquió, es importante también en general hablar de la prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de conductas? En este caso, los alumnos, después de la investigación, se preguntaron, ¿qué se puede hacer para prevenir un futuro marroquín, por ejemplo? Y parte de eso es también lo enriquecedor de estos trabajos. Bueno, continuamos. Es para mí un gusto presentar a la destacada alumna América Daniela Jaramillo López. Ella pasa también al 8º semestre de la licenciatura en psicología. Ella trabaja actualmente o está haciendo más bien su servicio social como auxiliar en recursos humanos del Hospital Ángeles del Pedregal. Ella es miembro de la Asociación Resistencia Feminista Magdalena Contreras, donde organiza actividades como acompañante, apoyo a mujeres que han sido violentadas, marchas por mujeres desaparecidas y apoyo a víctimas de feminicidio. Tiene interés en el área clínica y su línea de investigación es la normalización del consumo del alcohol en los ciudadanos. Ella nos va a presentar el perfil psicológico del criminal John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino. Adelante, América. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el perfil psicológico de Gacy, así lo vamos a llamar.
Su nombre completo es John Wayne Gacy, edad 52 años, de sexo masculino. Su apodo es el payaso asesino o Pogo el payaso. Nace un 17 de marzo de 1942. Su religión es católica. Estado civil actual, bueno, divorciado. Siguiente página, por favor. Gracias. Nace en Estados Unidos, Chicago. Su padre es John Stanley y su madre Marion Gacy. Un poco de la historia de la niñez de John. Le gustaba pasar mayor tiempo con su mamá respecto a que su padre era alcohólico y también sufría de violencia intrafamiliar por parte de su papá, debido a que golpeaba a su madre y a sus hermanos. A los 6 años de edad, Gacy sufre de abuso sexual por parte de uno de los amigos de sus padres. Sin embargo, decide no comunicar esta información a sus papás por miedo a la reacción que vaya a tener su padre, ya que era una persona violenta y normalmente lo tachaba de marica y le hacía otros comentarios despectivos. A los 11 años de edad tiene un golpe en la cabeza, el cual se da con un columpio. Sin embargo, sus papás pasan desapercibidos este golpe. Estos son factores de riesgo, ya que los factores pueden provocar daños en la salud de los niños. Entonces, ahí se los enumeré cuáles son los factores de riesgo principales. También durante su niñez, Gacy tenía sobrepeso y sufrió de acoso escolar, ya que sus amigos le hacían burlas sobre su aspecto físico. En su adolescencia, Gacy estuvo dentro de 4 escuelas secundarias debido a que sus papás se mudaban constantemente de domicilio. Esto le llegó a afectar académicamente. Sufrió también acoso escolar por la misma situación y también porque debido al golpe anterior que se generó en la cabeza, empezó con desmayos. Sin embargo, sus papás nunca tomaron importancia a esta situación. Esto, perjudicó en su área académica y empezó a tener notas bajas y a faltar a la escuela. También él mencionaba que no tenía mucho interés en asistir a la escuela ni aprender. Eso también lo ponemos como una conducta de riesgo, ya que estos son comportamientos que pueden conllevar al peligro para esa persona o a los demás. Durante también la adolescencia, escondía ropa íntima de su madre. Esto también es una conducta de riesgo, es decir, son los focos rojos que nosotros podemos ver en los jóvenes adolescentes y posterior a estos los podemos tomar como una prevención. También a los 18 años empezó a trabajar en una morgue, en una funeraria, y en su primer empleo él menciona que le gustaba o disfrutaba estar con los cadáveres de los hombres. Incluso llegó a mencionar que sentía orgasmos o erecciones estando con los cuerpos. Posterior a esto se gradúa en gerencia. Sin embargo, se desconoce cómo llegó a tener el título debido a que no presentó el bachillerato. Siguiente página, por favor. Durante su adultez tuvo una primera esposa y 2 hijos. Y este matrimonio también era perjudicial para sus hijos debido a que Gacy empezó a beber constantemente y también su esposa mencionaba que él veía mucho contenido sexual, principalmente de hombres. En 1967 llega a su primer crimen, que es abuso sexual a un menor de edad. El menor de edad no lo mata y al momento de llegar a casa es que le cuenta a sus padres lo sucedido. Deciden demandar y por falta de pruebas no prosigue. Es hasta meses después que hay una tercera persona que es la que da información a la ley y detienen a Gacy. Salió libre a los 18 meses debido a su buena conducta y al salir de la cárcel decide cambiarse de domicilio e iniciar de nuevo. Su esposa le pide el divorcio y tiene un segundo matrimonio en 1972.
Sin embargo, el primer matrimonio no dura debido a que Gacy empezaba a tener encuentros homosexuales. En 1973 comete su primer asesinato. Uno de los jóvenes a los cuales invita a su casa con fines de trabajo, sin embargo, abusa de él sexualmente para posteriormente asesinarlo. Todas las personas lo veían como una persona buena, ya que apoyaba a obras de caridad, se disfrazaba de payaso y es de ahí de donde nace el nombre. Se disfrazaba de payaso para entretener a los niños, visitar hospitales y hacer obras de caridad. Bueno, durante todos estos años, John siguió con una segunda vida. Mientras tenía a su esposa y a sus hijos, seguían asesinando a jóvenes. Tras varias demandas y acusaciones, ya que hubieron varias demandas, sin embargo, no se hacía nada contra Gacy. Ya en el 28 de diciembre de 1978, la policía consigue una orden de cateo, donde se encontraron 27 cuerpos en la casa de Gacy. Es una imagen de la escena del crimen. Esta en la parte donde su sótano era donde guardaba los cuerpos y encima los cubría con cemento. Muchos de los vecinos ya habían mencionado que llegaban olores feos saliendo de su casa, sin embargo, él siempre decía que era la alcantarilla. Fueron un total de 33 víctimas, varias de estas se encontraban con su ropa interior en la garganta. Además de todos los asesinatos, Gacy fue acusado por abuso sexual. Al final fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Su sentencia de muerte se llevó a cabo el 10 de mayo de 1994, a los 52 años. Murió en el centro penitenciario de Ohio por la inyección letal. El líquido que usaron se solidificó y Gacy sufrió durante 27 minutos. Y sus últimas palabras fueron dirigidas a un guardia y dijo: "Bésame el trasero". El modus operandi de Gacy llevaba a sus víctimas a su casa con diferentes discursos de trabajo. Posteriormente los drogaba para dejarlos en un estado vulnerable, para después abusar de ellos sexualmente y finalmente los estrangulaba. Su victimología: se encontraron 33 cuerpos, todos de ellos fueron hombres menores de 25 años, incluyendo menores de edad. En la imagen podemos ver algunas de las víctimas. En la psicopatología, he concluido o llegado a la conclusión que es un psicópata integrado, ya que un psicópata integrado disponen de la personalidad para seducir, manipular, sin conciencia ni sentimientos por los otros. En este caso, John Gacy era una persona que engañaba a sus víctimas con discursos de empleo, les ofrecía dinero y igualmente no tenía algún remordimiento por el asesinato o abusar sexualmente de ellos. Ya que también, por ejemplo, Gacy tenía una doble vida en el momento que apoyaba mucho a los niños, a obras de caridad, y todo el mundo lo veía como un hombre bueno. Y por otra parte era que asesinaba a jóvenes. También considero que tiene rasgos antisociales, ya que las personas antisociales, o bueno, sus características, violan normalmente las reglas y las expectativas sociales, teniendo de desprecio de los derechos de los demás. En Gacy normalmente sentía un desprecio hacia los hombres, haciendo como un retroceso, tal vez lo adjunto al hecho que su papá lo violentaba. Entonces, en muchas ocasiones, los asesinos seriales, en este caso, podría ser que John sintiera un desprecio y al momento de asesinar a las víctimas, estas le recordaban a su padre. En diferentes ocasiones desafió a la ley, rompiendo las reglas como ciudadano, y es por eso que lo considero también con rasgos antisociales. En relación a la teoría, me baso en Donald Winnicott. Durante la niñez de Gacy no existió un sostén emocional.
Aunque hubo una madre presente físicamente, esta no cubrió sus necesidades de atención, alimentación, servicio médico y la higiene. Como les contaba, en su niñez, Gacy tenía sobrepeso y su mamá no procuraba, no sé, en este caso, cuidar su alimentación que le daba, no se preocupaba por qué comía. En el accidente del columpio tampoco lo llevó al médico y los diferentes desmayos que hubo, jamás se preocupó por él. Bueno, aquí voy a citar a Winnicott. Él decía, la adaptación a las necesidades de un bebé solo pueden lograrla en forma correcta o suficientemente correcta una madre que se entrega temporariamente a su cuidado. En Winnicott, 1987. A esto hace referencia, no precisamente como otras personas lo han tomado, de que la madre deja su vida y se enfoca únicamente al cuidado del bebé. Se refiere más que nada que la madre usa el sentido común desde que está embarazada para darle prioridad al bebé que va a nacer, para posteriormente ofrecerle cuidados, como mencionaba, las necesidades básicas, como la atención, el servicio médico, entre otros. La madre es la que da la identidad al infante. Sin embargo, la mamá de Gacy no mostró interés ante él, dejando en estas secuelas en su adultez. También en este caso hago mención del falso self patológico, ya que el falso self patológico se refiere a una persona que no tiene identidad hacia sí mismo. John, por ejemplo, se sentía únicamente identificado cuando se disfrazaba de payaso. Entonces usaba una doble cara para así poder mostrar su verdadero self. En la prevención yo me voy hasta la planificación familiar, debido a que me gustaría hacer como un poquito conciencia sobre que los padres tomen en cuenta la situación de si realmente quieren ser padres, si pueden ser padres, y me refiero a que tendrían que tener una estabilidad económica y emocional también. El dinero no cubre todas sus necesidades, también debe de existir una madre que lo acoja sentimentalmente, un padre presente. En segunda pongo la crianza respetuosa y responsable. Justamente ya cuando nace el hijo, okay, lo que prosigue es educarlo, enseñarle, cuidarlo, entre otras cosas. Poner mayor interés en la salud mental en las escuelas, debido a que John sufrió acoso escolar. Sin embargo, los maestros jamás prestaron atención a esta situación. También mejorar la calidad en cuanto a la seguridad ciudadana, debido a que se pusieron varias demandas contra John. También lo liberaron a los 18 meses, aunque traía diferentes antecedentes. Y las preguntas que yo le haría a Gacy es que, bueno, la primera es, ¿qué es lo que crees que hizo falta en tu infancia? ¿Te hubiera gustado que tu vida fuera diferente? ¿Y llegaste a sentir algún remordimiento por tus víctimas? Y bueno, este sería el fin de la presentación. Únicamente como dato extra, la película de El Eso, de Stephen King, es basada en Gacy el Pogo. Por eso es que muchos de los niños tenían miedo, y porque realmente existió un payaso que era asesino. Sería todo. Presento a la destacada alumna Eva Tapia Mendoza. Ella tiene estudios de profesional técnico en administración de empresas por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Es pasante en licenciada en administración de empresas por la UAM Xochimilco y actualmente está inscrita en el 8º semestre de la licenciatura en psicología aquí en el CIES. Su experiencia laboral: auxiliar administrativo en la clínica y casa de Medio Camino de Monte Fénix y auxiliar administrativo en clínicas Kleider. También ha realizado y actualmente realiza sus prácticas profesionales en Lublan, empresa dedicada al desarrollo personal y laboral. Además es prestadora de servicio social en Centro de Asistencia e Integración Social
Torres de Potrero, trabajando en la clínica con adultos mayores que estaban en situación de calle. Realizó la práctica académica en el Centro de Desintoxicación Nueva Vida en la materia de adicciones y compulsiones. Eva nos presenta el perfil psicológico del feminicida serial Andrés Filomeno Mendoza Celis. Adelante, Eva. Le agradezco, maestra Lupita Paul, la oportunidad que me da por presentar mi trabajo. Buenas tardes, maestros, compañeros, estudiantes e invitados presentes. Es para mí un honor mostrarles este perfil que ha sido preparado en el transcurso del 7º semestre de la licenciatura. A continuación les voy a presentar el caso del feminicida de Atizapán, asesino serial, el cual fue muy poco sonado en los medios de comunicación y del que la prensa amarillista desplegara información poco confiable. Así pues, los escasos datos obtenidos han sido tomados de lo que ha dado a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México y testigos también se realizó una entrevista por parte de la doctora Ostrowski, que realizó cara a cara este análisis al criminal. Bueno, él es el feminicida serial. En la siguiente diapositiva, el perfil psicológico de Andrés Filomeno Mendoza Celis. Bueno, él tiene 76 años de edad actualmente. Él nació el día 29 de noviembre de 1947. Radicaba en Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En la siguiente diapositiva se realiza una descripción física de él. Él es de estatura baja, cuerpo fornido, cabellera rizada, su aspecto es inofensivo. Él directamente mira a los ojos y su mirada es apacible. Busca el bienestar ajeno, aparentemente. En cuanto a su historia familiar, como les comenté, se tienen pocos datos. Sin embargo, se sabe que él es originario de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Este es un lugar apartado de la ciudad de Oaxaca, de aproximadamente 200 personas, la comunidad, y tuvo 4 hermanos y una hermana. El estilo de crianza en la que los padres no se involucraban fueron desplegados totalmente. Aquí los padres no se involucraban en esta educación. Su padre era alcohólico, era violento, su madre se dedicaba al hogar, sin embargo no había esa contención. Yo me apoyo en la siguiente lámina, hablando de su infancia y adolescencia, de lo que vimos en la teoría en Winnicott, la madre objeto y la madre ambiente. La madre objeto es aquella que se encarga de proveer las necesidades orgánicas y básicas del menor, y la madre ambiente es aquella que proporciona ese afecto, la que se preocupa, la que lo escucha, la que le da consejos, la que le da el amor y esa comprensión que él necesita. En este caso no lo hubo, no hubo un sostenimiento por parte de la madre. También habló acerca de en la niñez, cuando se retiene la agresión dentro de sí mismo, esto se convierte en un niño tenso, en un niño formal y excesivamente controlado. Da paso a lo que son las raíces de la agresión, que se gestan en el odio extremo, manifestado como síntoma el miedo. En la siguiente diapositiva detectamos con esta información conductas de riesgo, las cuales podemos ver que él se conducía con una conducta no adaptativa originada por la agresión y violencia de su padre,
y pues en cuanto a la madre, pues no establecía los límites. Factores de riesgo, podemos ver que él vivía en una extrema pobreza y había falta de oportunidades educativas. De hecho, se sabe que él aprendió a leer y a escribir hasta los 12 años de edad. Después él emigra, viene a la Ciudad de México y aquí en la vida adulta se detectan algunas conductas de riesgo, como es el consumo de alcohol, que visitaba bares. Su oficio era carnicero, por lo tanto manipulaba carne, sangre, cuchillos, etcétera. Y en cuanto a los factores de riesgo, la zona en la que él vivía era una zona sin vigilancia. Los vecinos no denunciaban el mal olor, que era un olor fétido, penetrante, lo describen así, penetrante a vinagre, entre sangre y vinagre. Vivía solo, sin vínculos afectivos de pareja o amistades cercanas. En la siguiente diapositiva, en cuanto a su modo operandi, él inicia estos asesinatos aproximadamente en 1990. Él capta a sus víctimas en bares de la zona y les ofrecía dinero a sus víctimas. También se presentaba como facilitador de programas sociales y de esa manera las invitaba a su casa. La firma que él utilizaba dentro de sus crímenes era desmembrar los cuerpos mediante cortes perfectos. En la siguiente lámina, en la escena del crimen, él iniciaba, ya que las llevaba a su casa mediante engaños, les clavaba un cuchillo en el pecho, practicaba la necrofilia. Él descuartizaba mediante cortes perfectos todo el cuerpo, registraba el peso de cada pieza, separaba la carne y todo lo que sobraba, los huesos, la cabeza, el cabello, los dedos, eso lo enterraba justo ahí en su casa. Entonces aquí, bueno, menciona que su casa era todo un cementerio. Él conserva las pertenencias de su víctima, como zapatos, maquillajes, algunas credenciales de lector de sus víctimas como si fuera un trofeo. Además, él consumía la carne humana. Hay videos en los que se muestra desnudo, desmembrando a las personas y cocinando la carne humana, consumiendo. Además, vendía la carne a sus vecinos. Aquí en el Estado de México decía que era carne que le enviaban de Oaxaca y que era carne de jabalí. Y cuando llegaba a Oaxaca, la llevaba en una hielera y le decía a sus familiares y amigos que era carne de cerdo. En cuanto al perfil geográfico, él operaba en esa zona de Atizapán, Estado de México. Era un lugar en condiciones de pobreza extrema. En la siguiente lámina les muestro la victimología. Registró en una libreta más de 30 víctimas. Se dice que fueron más de 30 víctimas. Sin embargo, bueno, solamente se tiene este registro. Se encontraron más de 4,300 restos óseos. Entre las víctimas se encuentra un hombre y un niño. Lograron escapar 2 mujeres llevando sangre sobre el rostro, mismas que no denunciaron. A ellas las ayudó un vecino. Ellas estaban gritando, tratando de abrir la puerta. El vecino se brinca y abre la puerta y ella sale corriendo con sangre en la cara, pero nadie denuncia. En la siguiente lámina
les muestro lo que son las características de las víctimas. La mayoría de sus víctimas son de sexo femenino, de edad entre 20 a 40 años, tez morena, clara, estructura baja de 1,20 a 1,50 metros, peso de 1,10 kilogramos, con caderas anchas, su vestimenta sensual, su estatus económico bajo, sin redes familiares de apoyo. En la siguiente lámina se tienen como testigos únicamente a los inquilinos que vivían en su domicilio. Sí, las autoridades se sorprenden cómo no se dieron cuenta a pesar del mal olor y de la dinámica que él manejaba. Sin embargo, ellos mencionan que nunca vieron nada extraño en él. Se tiene también a la señora de la tienda que vivía a un lado de la casa. Ella menciona que el caníbal era un tipo muy amable, muy buena persona y se expresan de la mejor manera de él. Entonces, cuando él es capturado, obviamente es algo que para todos es muy sorpresivo. En la siguiente lámina se muestra el arresto. El arresto se da el día 14 de mayo del 2021. Aquí Reina, mantenían una amistad con el feminicida. Le dice a su esposo que van a ir a la Ciudad de México a conseguir refacciones porque ella tenía un negocio de celulares y ella pues no regresa. Bruno Ángel Portillo, jefe de la Policía Municipal del Estado de México, esposo de Reina González Amador, de 34 años, reportó la desaparición una vez que llega a su casa y no lo encuentra. No la encuentra. Entonces, él da aviso a la policía, observa las cámaras del C5 y rastrea la localización del celular. Así es como llega al lugar y encuentran al feminicida y lo atrapan. A él le dan cadena perpetua. Las declaraciones que él dice, dice cosas que ya se hicieron, hay que aguantarse. Ya no se remedia nada, ya lo que se hizo, pues ya hay que aguantarse. Nada más tener fe en Dios. En la siguiente lámina, llego a la conclusión en cuanto a la psicopatología, de acuerdo a la información que la Fiscalía presenta y de acuerdo a la teoría que hemos visto en este semestre, que es en realidad un psicópata por la agresión y la violencia maligna que manifiesta hacia el exterior. Es un manipulador mentiroso para lastimar y matar sin sentir remordimiento y además pues tiene nula empatía y arrepentimiento hacia lo que hace. También maneja narcisismo patológico defensivo y el valor que se tiene a sí mismo es excesivo. Lo considero un psicópata por la frialdad emocional, por su falta de empatía, no tiene límites, no respeta la autoridad ni las reglas sociales, mata gente, o sea, no respeta la vida. En la siguiente lámina, considero que como medio de prevención sería fomentar el amor en la familia a través del correcto ejemplo sin tener consecuencias de los actos, en tener consecuencia de los actos, en responsabilizarse en la toma de decisiones y conducirse con respeto, con empatía, estableciendo límites desde el hogar. Desde la familia también identificar y manejar los factores protectores de riesgos a nivel individual, familiar y comunitario. Considero que es importante detectar o identificar estos grupos vulnerables como serían los niños y los adolescentes. También me parecería importante de alguna manera que los padres entiendan la importancia de asistir a la escuela para padres y esto pues como un programa preventivo para
evitar casos como este. Gracias, maestra. Eso es todo. Es un gusto para mí presentar a la sobresaliente alumna Montserrat Gutiérrez del Carpio. Ella es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Psicología. Ha cursado cursos y talleres como salud y psiconeuroinmunología, transgresión, violencia y delincuencia, la práctica psicoanalítica en tiempos de pandemia. Sus áreas de interés son clínica en la rama de neuropsicología, organizacional en la parte de capacitación y formación. Ha realizado la práctica académica en el Centro de Desintoxicación Nueva Vida en el 6º semestre en la materia de adicciones y compulsiones. Actualmente realiza su servicio social en CENER Ingeniería en el área de recursos humanos. Muchas gracias, Montse. Adelante. Muchas gracias, Miss, y muchas gracias a CIES por darnos este espacio a mí y a mis compañeros para presentar nuestros trabajos. Y bueno, yo les voy a presentar a Willie Billigan, que fue un violador de 24 personalidades. Él murió a su edad de 59 años. Su fecha de nacimiento fue el 14 de febrero de 1955. Su estado civil fue soltero y nació en Ohio, en Estados Unidos, y falleció el 12 de diciembre del 2014. Para empezar, les voy a platicar un poco sobre su historia familiar para que podamos entender un poco de su conducta criminal. Su madre fue Dorothy, quien se casó con John Morrison, que eran, tuvieron un ambiente muy violento, y a la edad de los 3 años de Billy, su papá se suicidó porque tenía una conducta muy agresiva, lo que su mamá lo corrió de la casa, provocando que se suicidara. También ellos tuvieron 3 hijos, que Billy fue el segundo hijo. Y bueno, después de esto, su madre se volvió a casar con su padrastro Charles. Pues como un principio, todo era color de rosas. Después, pues, se casaron y vieron que no era así. Su padrastro más bien, lo violaba junto con su hermano mayor. Lo llevaban al garage y ahí los violaba, los maltrataba, provocando que Billy pues fragmentara su psique. También lo agredía, le decía de cosas y siempre se iba contra él. También les mencionaba que si decían algo a su mamá o a su hermana menor, su mamá las iba a matar. Y pues esto provocaba que Billy se inhibiera en sus sentimientos y en lo que dijera, ¿no? Luego, pues voy a citar a Ostrowski, que refiere a que la violencia es aquella conducta agresiva que tiene como intención causar, dañar físico o psicológico. Bueno, y de acuerdo con Winnicott, existen diversas formas de crianza en la cual favorece o perjudica a los individuos. En este caso, a Billy pues lo perjudicaba mucho en lo social, en el trabajo y en todas sus áreas de oportunidades, ¿no? Por lo mismo de que lo agredían mucho y vivía mucha agresión en su familia. Posteriormente, también Charles le provocó todo esto, y hubo una ocasión que se cambiaron de residencia a Ohio y este padrastro le hizo cavar su propia tumba, digámoslo así. Y esto provocó que también tuviera como un impacto muy importante en su vida, porque, como mencioné anterior, hizo que pues fragmentara su psique y pues sí, se crearan como personalidades. Así, en la adolescencia, pues él comenzó a consumir drogas, lo que provocaba a llevarlo sus crímenes, que fueron robó una farmacia, también asaltaba a personas, y pues el crimen
más, bueno, que hizo que fuera famoso este crimen, fue que violó a 3 mujeres, pero él menciona que no se acuerda de eso. Y dado a eso fue que pues dice que no se acuerda por lo mismo de que él no lo hizo, ¿no? Sino que fueron otra persona, ¿no? Y bueno, aquí podemos también referir a Winnicott, que habla sobre algunos aspectos psicológicos de la delincuencia juvenil. Uno de ellos es la falta de vida hogareña, que justo como veíamos, Billy Milligan no tenía como pues sí, este ambiente hogareño cálido como uno creería, ¿no? También podemos decir que Winnicott habla de lo juvenil y que hay en la adolescencia es donde tenemos que poner límites, ¿no? Él, bueno, lo cito, dice, es la autoridad paterna para poner límites a las conductas impulsivas y a las actuaciones en las ideas que sugiere en su mente cuando está excitado. En este caso, pues no hubo un padre que pusiera límites. Aquí, pues, hubo como esta parte de que no hubo un padre que no le diera como reglas de limitar estos impulsos, ¿no? Provocando que llegara a hacer estos delitos y crímenes como violar y robar. Y bueno, también podemos ver en su historia, bueno, fue pues sí atrapado porque las jóvenes fueron con los policías, pero dicen que en las entrevistas no eran el mismo hombre, pero no hablaban con la misma persona, sino que era otra persona diferente en cada entrevista. Bueno, él, como mencionaba, hizo 3 robos, hizo 3 violaciones a las mujeres y hizo 2 posibles asesinatos. Bueno, aquí en su modo operandi podemos ver que en sus violaciones pues las seducía y también les robaba a las personas, bueno, a las víctimas. Y su perfil geográfico pues era en la Universidad de Ohio. Ahí era donde todas las mujeres, pues sí, atrapaba a las mujeres o seducía a las mujeres y las llevaba a un coche y ahí las violaba. Pero como les comento, a Billy pues dice que no recuerda nada por el mismo hecho de que no era él. Imagínense despertar y no acordarse de nada y de que todo el tiempo y que le hayan dicho que hizo algo, pero él no se acuerda. También bueno, fue arrestado 3 veces por lo mismo de los robos y el consumo de alcohol y manejar con ese exceso de alcohol. Sus declaraciones fueron que pues él no fue, sino que fueron una personalidad, y justo hay en el documental donde lo saqué ven las entrevistas y se ve como ese cambio o esa fragmentación de personalidad donde no es él, sino es otra persona. Y habla de que es que no se acuerda. Bueno, cuando la arrestaron, cuando lo entrevistaron a Billy, le hicieron unas pruebas psicológicas que aquí en el CIES vimos como pruebas proyectivas, donde se dieron cuenta de que eran diferentes personalidades y al principio vieron que eran 10, porque cuando le hicieron estas prácticas, vieron que dibujaba diferente. Entonces lo diagnosticaron como el trastorno de identidad disociativa, que pues lo leeré, que es una característica por la presencia alterada de 2 o más estados de la personalidad con cualidad distinta entre sí, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y luego, pues también es importante que los pacientes con este diagnóstico presentan un perfil
polisistomático con episodios recurrentes de alteración de memoria. Bueno, su diagnóstico queda en duda por muchas razones, por lo mismo de que en esa época también estaba vista de que ya se estaba hablando mucho del trastorno disociativo o de trastorno múltiple de personalidad, y ya habían sacado un libro, no sé, que se llama Civil, las 16 personalidades de Civil. Entonces en esa época ya estaba hablado mucho, y pues en entrevistas también se presenta que, bueno, en el documental más bien, le menciona a uno de sus familiares que sí Dios lo iba a perdonar por todos los crímenes que había hecho. Pero pues aquí el caso es que el trastorno de personalidad es de que no te acuerdas de nada. Es una característica fundamental de eso, de la personalidad. Y que al final pues sí dice eso, de que sí lo iba a perdonar Dios por todos sus crímenes, y porque hubo una vez que se amenazó a su novia diciéndole que la iba a matar, cuando se supone que no te acuerdas cuando haces tus actos criminales o estos actos que hizo. Entonces, pues se pone como en duda también porque Billy hacía pues todas estas cosas también para llamar la atención. Siempre fue muy famoso por lo mismo de que tenía 10 personalidades, y luego le encontraron 24 personalidades, lo que lo llevó a ser muy famoso en el hospital en el que lo llevaron. Y asimismo, como tenía mucha fama, a él le gustaba. Entonces buscaba como esto de pues llamar la atención, y pues considero que tiene una estructura psicótica con rasgos psicópatas, perdón. Y pues bueno, algunos puntos de prevención sería el modo de crianza, que justo no hubo como una madre que estuvo ahí para pues darse cuenta de que sus hijos estaban siendo abusados por su padrastro. No hubo como estos límites, y también identificar estos comportamientos agresivos que era de parte de su padre, y también en la adolescencia, ¿no? Que al principio empezó a robar y a consumir drogas. Bueno, justo como mencionaba, poner límites, que es algo muy importante, y como lo vemos en la etapa de adolescencia, los límites van a ser muy importantes para que justo no crean estos delitos. Y pues, también es una madre presente, por lo mismo de que su mamá no estuvo ahí para estar al tanto de sus hijos. Y por último, hacer un estudio neuropsicológico. Y esto que no mencioné al inicio es que al nacer, sus hijos, Billy, le encontraron un tumor en la respiración. Entonces esto pudo afectar también a su desarrollo neurológico, provocando que tuviera como esta fragmentación. Y bueno, algunas preguntas que yo haría sería, ¿cómo decidías las diferentes personalidades? 2, ¿llegaste a tener remordimiento por las víctimas? ¿Algunas veces llegaste a sospechar o sentir que eras alguien más? Y pues ya, eso sería. Muchas gracias, Monse, por la emoción de presentarte. Omití mencionar tu tema de investigación, y tu tema de investigación es la relación del trastorno de identidad con los actores, ¿verdad? ¿Sí es así? Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? De este lado alzaron la mano.